Bienvenidos al programa A Fondo con la CUT, un espacio de análisis de coyuntura para tratar temas de la realidad social, sindical y económica del país. Los encuentran en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales. En esta ocasión nos acompañan 4 invitados muy especiales para hablar sobre la negociación colectiva en el sector estatal, sus avances y logros, y todo esto en el marco de la actual negociación del pliego de peticiones. Ellos son Winston Petro, fiscal, Whitney Chávez, director del Departamento de Relaciones Laborales, Alberto Vanegas, director del Departamento de Empresas Transnacionales, y Francisco Maltés, director del Departamento de Investigación y Proyectos. Winston, ¿en Colombia es pleno el derecho a la negociación colectiva en el sector estatal o hay violaciones a la libertad sindical? Ciertamente en el país existe una normativa reciente que le da la posibilidad a los trabajadores del Estado y a los servidores públicos de modificar la vieja consideración existente en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que le daba tan solo la opción de presentar pliegos de solicitudes respetuosas por una forma de negociación que, si bien tiene licitud y tiene cierto amparo tanto por las leyes internas como por los convenios internacionales, carece de base social en el sentido de que mientras en Colombia la tasa de afiliación decrece o crece muy poco en algunos casos, las medidas del gobierno que afectan a los trabajadores son muy copiosas y cada día representan una mayor adversidad para los trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, los fenómenos de la negociación colectiva en el sector público curiosamente aparecen cuando los trabajadores en Colombia perdieron lo fundamental de sus derechos. Si hacemos un recorrido rápido, los trabajadores de Colombia a partir de 1990, con la imposición de la Ley 50, de la Ley 100, con la Ley 789, se quedaron viendo un chispero frente a las modificaciones en el régimen pensional, en el régimen de cesantías, en la jornada laboral, en el pago de horas extras, nocturnas, dominicales y festivos, de tal suerte que cuando se inicia un proceso de negociación como este, ya los trabajadores tienen perdidos sus derechos en lo fundamental. Las conquistas que fueron alcanzadas en el siglo pasado mediante deshonestas luchas de la clase obrera y los trabajadores se evaporaron, y ahora el proceso de negociación, repito, es con mucho desespero y expectativa, porque los trabajadores tratan de mantener su poder adquisitivo por sobre todo en medio de una situación totalmente adversa. Es decir, para concluir este aspecto, la formalidad de la negociación colectiva en Colombia arropa a un sector, a segmentos muy minoritarios de los servidores públicos, y por otro lado a ellos se les arrebató la parte fundamental de sus derechos. Y el segundo aspecto que le da un marco especial a la circunstancia que viven los trabajadores tiene que ver con la corrupción que de manera inusitada aparece enturbiando el papel del presidente de la República de manera definitiva. Creo que en una nación medianamente civilizada y con una estructura democrático-burguesa apreciable, el presidente de la República habría dimitido, habría renunciado a su cargo por las implicaciones y por sus vínculos que tiene con el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht. Creo que esas circunstancias, totalmente ajenas al propósito de brindarle una satisfacción al pueblo y al desarrollo de la nación, constituyen, repito, un elemento que puede disparar una gran movilización y puede poner en aprietos al gobierno. Alberto, ¿cuál es el llamado de la CUT a los trabajadores a respaldar esta negociación? Bueno, nosotros consideramos que hay que rodear y conocer los objetivos que nos hemos propuesto en el pliego de peticiones nacional, pero también en los pliegos sectoriales de educación, de justicia, del sector universitario, de salud, y todos los pliegos territoriales. Hay que conocer esos objetivos que van a buscar el bienestar y las condiciones y garantías laborales para todos los trabajadores públicos. Pero en ese proceso necesitamos ganar más confianza, que es con la lucha, con la unidad, que podemos garantizar ese apoyo a los pliegos estatales. La experiencia de hace 2 años fue que la lucha fue importante
y en este momento, al presentar el pliego, hicimos una jornada nacional de movilización el 28 de febrero, pero tendremos que seguir haciendo nuestras asambleas, nuestra agitación, nuestra discusión de los pliegos, y a su vez estamos preparando por parte del Comité Ejecutivo un encuentro nacional estatal de los trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores Estatales para el 3 de abril, para coordinar cómo va a ser la movilización, para presionar la solución al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a Liliana Caballero de la Comisión de Servicio Civil, para que den soluciones a las peticiones estatales. Entonces estaremos preparando esas acciones de movilización, porque solo con la lucha y con el paro es que podremos garantizar que haya una solución a nuestras peticiones. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. El gobierno de Colombia no cumple las sentencias 614 de 2009 y 171 de 2012 de la Corte Constitucional que se refieren a las plantas de personal. Su incumplimiento se ve reflejado en el Distrito Capital con aproximadamente 50.000 empleos deslaboralizados, 30.000 puestos de trabajo en el SENA y 500 en el Ministerio de Trabajo, entre muchos otros. Hacemos un llamado al gobierno de Colombia a cumplir las leyes, decretos y sentencias en materia de ampliación de las plantas de personal. Por derechos laborales, libertades sindicales y por trabajo decente, sindicalízate ya. FECODE, en representación del Magisterio, ha presentado un pliego nacional de peticiones. Temas como la jornada única y el ascenso de los docentes del 1278 están presentes en el pliego. ¿Qué se espera de esta negociación? FECODE siempre coloca como prioridad en su pliego de peticiones la defensa de la educación pública. Esto incluye el incremento de los recursos para educación, la modificación de las reglas del sistema de transferencias, la garantía de gratuidad de la educación desde preescolar hasta la universidad. Por supuesto, las condiciones de trabajo, y allí están temas como la jornada única, como la alimentación escolar, como el respeto a los derechos sindicales y laborales del magisterio, y de hecho lo que tiene que ver con las posibilidades de ascenso. Ya hay un acuerdo que cobijaba a los docentes nuevos para que pudieran ascender en una primera fase. Ahora viene una segunda fase, hay unos puntos de acuerdo que deben ser desarrollados a través de un decreto, y la idea de FECODE es que todos los maestros nuevos puedan ascender. Es necesario que todo el magisterio y la comunidad educativa acompañe esta lucha de FECODE por los derechos de los niños, por los derechos de los maestros, por el fortalecimiento de la educación pública, contra la privatización, contra los contratos en concesión y para buscar un país mejor. Francisco, ¿cómo impactaría a los trabajadores del sector salud la eliminación de la tercerización y los contratos sindicales presentes en el petitorio? Por principios, la CUT no comparte la teoría de los contratos sindicales, porque esto significa que un sindicato se convierte en patrón. Los sindicatos son para defender a los trabajadores y no para hacer contratos, ya sea civiles o de cualquier otro tipo. Creo que es una acción perversa el tema de los contratos sindicales, donde el sindicato se convierte en un proveedor de fuerza de trabajo y por supuesto tiene que disminuir los salarios para obtener una ganancia. Hoy una buena parte de los trabajadores de salud se encuentra laborando de forma tercerizada. En nuestro pliego hemos planteado que todos los trabajadores de la salud que cumplen funciones misionales, que cumplen funciones permanentes, los médicos, las auxiliares de enfermería, las jefes, las bacteriólogas, deben de ser de planta. Esto sin duda contribuye a dos cosas. En primera instancia, a que mejore la calidad del servicio a los pacientes, toda vez que un trabajador con garantías de que no va a ser despedido, con garantías de recibir oportunamente el salario, con garantías del derecho al descanso y a las prestaciones sociales mínimo, va a estar más motivado para desarrollar sus funciones y puede prestar un mejor servicio toda vez que tiene menos temores. Y por otra parte, sin duda, contribuirá a que ese trabajador no demande al hospital, no demande a la IPS, toda vez que allí se encuentra consagrado lo que se llama el contrato realidad. Es decir, que independientemente de la forma de vinculación, ya sea civil, este trabajador, por cumplir funciones permanentes, por desempeñar un horario regularmente,
por recibir unos emolumentos regularmente, tiene un contrato realidad. Entonces, esto le evitaría a las entidades miles de demandas de trabajadores reivindicando el contrato realidad que ha sido ya estipulado por varias sentencias de la Corte Constitucional. Les agradecemos por habernos acompañado en A Fondo con la